Venga, pues buenas tardes a todos. Antes de nada, el agradecimiento a todos los que habéis venido, porque eso demuestra el compromiso que tenéis con el porvenir de nuestro pueblo y por lo tanto pues es muy de agradecer. Normalmente yo siempre estoy acostumbrado a empezar las charlas agradeciendo a las autoridades presentes y tal, ¿no? Pero no sé si en este caso tenemos autoridades o no. Pues si hay alguna, pues que se dé por nuestro agradecimiento. Aparte, pues bueno, tenemos aquí a los dos ponentes a los que hay que agradecerle muy mucho su presencia. No son de Caudete, han tenido que hacer un largo viaje en verano a las 6 de la tarde, cuando se está mejor en la piscina tomándose un té fresco, así que pues muy agradecido. Ahora os lo presentaré, de momento sigo con el capítulo de agradecimientos. Agradecer también a la gente que ha convocado el acto, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, Caudete se mueve, tenemos por ahí la representante, sabemos la sierra de Cuchillo, Caudete Ecológica, y hombre, por supuesto a los dueños de esta instalación que nos lo han cedido gustosamente, así que bueno, pues gracias a todos. En el apartado de presentaciones, pues empezaré presentándome yo. Yo cuando era joven decíamos, cuando alguien se ponía por delante de los demás, decíamos el burro delante para que no se espante, ¿no? No sé si eso se vea todavía, bueno, pues ahora me toca a mí hacer eso. Bueno, para los que no me conozcáis, soy de Caudete, de la calle de las Moreras, entonces, bueno, de la familia Beltrán, me imagino que muchos me conoceréis. Mi relación con el tema es que, bueno, soy arquitecto técnico y, bueno, pues he estado muy vinculado al tema de la redacción de proyectos de actividad. Entonces, pues todo el tema de memorias ambientales, evaluaciones de proyectos y entonces, pues bueno, pues lógicamente me tenía que implicar en este tema. Algunos sabréis que publico en Caudete una revista que se llama La Cambra y que, bueno, pues en el último número, en el número 9, publicábamos 2 artículos dedicados a la planta de biogás. Uno en el que yo hacía una valoración de lo que es una planta de biogás, las ventajas, los inconvenientes, y dejaba a criterio del lector quedarse con lo que más le gustara. Es decir, no se hacía una valoración ni a favor ni en contra, ¿vale? Y después una entrevista que yo hacía a Riquillo, aquí presente, en el que detallaba puntualmente las características de una instalación de este tipo. De manera que yo recomiendo al que no lo haya leído, pues que se descargue la revista y que allí lo podrá ver o leer perfectamente. Solamente tenéis que poner en Google, el teléfono, en el ordenador, poner revista La Cambra y ahí veréis cómo sale un listado con las 9 revistas que hay publicadas hasta el momento. Ahí os podéis informar perfectamente, además de que es una revista de ámbito cultural en el que encontraréis pues cantidad de artículos de todo tipo, de historia, de literatura y demás que seguro que os van a encantar a los que no la conozcáis. Bien, pues dicho eso, paso a hablar de los compañeros que van a actuar como ponentes. Empezaríamos, porque tengo más cerca, Tony Jorge, que es de la Asociación Ecologista de La Manchuela y que está
más que implicado en el tema de las plantas de biogás. De hecho, me comentaba que había estudiado más de 20 proyectos de otras tantas localidades, en todas las cuales pues, ha tenido intervención. Por tanto, es un tema que domina absolutamente. Y por otra parte, tenemos a Virgilio Martínez de Almansa, y que de la plataforma Stop Biogás de Saucare, ¿vale? Es técnico, ingeniero técnico, por tanto conocedor de lo que es la estructura de una instalación de este tipo, y además afectado, puesto que la macroinstalación que pretenden hacer en Almansa le afecta muy directamente porque le pilla muy cerca, ¿no? Muy cerca de su casa. Así que los dos os van a dar una explicación pormenorizada, y yo creo que al final vais a poder sacar una conclusión. No queremos ser, ni ellos ni yo, panfletarios, en el sentido de decir todo es malo. Eso sería una visión muy cercana de la realidad. Las plantas de gas tienen aspectos positivos y negativos. Queremos ver las dos fases, ¿vale? Yo, de hecho, había intentado que se desplazara a esta charla o a otra, digamos que más oficial, un técnico de la empresa instaladora, para que se valoraran los distintos puntos de vista. Como no aceptaron, pues nos quedamos nosotros solos, y entonces, bueno, pues intentaremos no ser sectarios y que todas las explicaciones que se den aquí, pues ya digo, recojan los dos aspectos, ¿vale? Así que, dicho todo esto, cedo la palabra al compañero Tony Jorge, que seguro que os va a encantar su explicación. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, dos cosas. La primera, yo no estoy en contra de las plantas de biogás. De hecho, me parece una solución inteligentísima al tema de la gestión de los residuos. El problema posiblemente sea el modelo, a través de todas los proyectos de plantas que me he podido leer, en los cuales he podido intervenir y tal, el modelo de planta que se está intentando implantar. Entonces, eso por una parte. En segundo lugar, que cuando llega, por ejemplo, a una localidad una empresa de este tipo con un proyecto y te vende que va a crear empleo, que va a crear riqueza, que esto va a ser el despiporre y tal, pues bueno, lo primero que uno tendría que plantearse es ¿dónde está el truco? Es decir, si alguien que tiene evidentes intereses económicos me está vendiendo como bueno para mí algo que es bueno para él, como mínimo lo que tengo que hacer es enterarme bien, desconfiar y evidentemente ver cuáles son los puntos negros de lo que me está proponiendo. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con la presentación ahora. Muy bien. Entonces sería cuestión un poco de poner primero el contexto. Es decir, en qué contexto se produce todo esto de la aparición de las plantas de biogás, de las renovables, de las plantas fotovoltaicas, eólicas, etcétera, ¿no? Y entonces el contexto es que estamos en una civilización que está construida sobre un enorme, inmenso consumo de energía y de un consumo de energía que cada vez es mayor. Aquí, por ejemplo, tenéis que en plena crisis climática y en pleno planteamiento de que hay que hacer algo y todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, en 2023 aumentó un 2% el consumo de energía primaria. En 2023, es decir, este año pasado, un 2%. Puede parecer una cifra pequeña, pero es una cifra inmensa, porque estamos hablando de un consumo inmenso de energía. Y aquí tenéis cómo se distribuye la matriz energética mundial. Es decir, que estaríamos hablando que todavía de energías fósiles estamos consumiendo un 82%,
o un 84%, y el resto de energías renovables, entre las cuales incluyen la nuclear, que de renovable evidentemente tiene poco, ¿no? Bueno, y este comportamiento de aumento del consumo energético se viene manteniendo en los últimos años de manera incesante. Claro, ¿y esto por qué se produce? Bueno, porque evidentemente resulta que tenemos un bienestar mundial que está basado en este consumo creciente de energía. Es decir, para tener este nivel de bienestar, el mundo global del norte necesita mantener un crecimiento económico continuo. Y este crecimiento económico es de un orden de magnitud enorme, es decir, un 4, lo veis, los últimos años, un 4,1, 4%, 3 y pico, es decir, luego están hablando de un crecimiento mantenido del 3 y pico infinito, es decir, no tiene límite. Se habla de él como si ese crecimiento se pudiera mantener indefinidamente, ¿no? Y de hecho, la demanda energética de un país está muy relacionada con el nivel de bienestar. Es decir, si se quiere saber el nivel de desarrollo de un país, se miran dos cosas: su Producto Interior Bruto y la demanda, el consumo energético per cápita. Con eso lo tienes todo. Claro, pero las consecuencias de este bienestar y de este consumo energético creciente, mantenido y constante son evidentes. Son evidentes, todos las estamos sufriendo ya. Estamos verano tras verano, en el verano más caluroso de nuestra historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la tabla de las emisiones de CO2 en el mundo desde 1959. Si miramos al 1900, evidentemente, todavía es más chocante, ¿no? Entonces observáis que hay un crecimiento mantenido, y en este caso no es exponencial, pero sí que es mantenido, y está hasta el 2022. Hubo un declive en el 2019, ¿por qué? ¿Me lo podéis decir? Por la pandemia, claro, se paró la actividad económica y luego siguió. Pero claro, estas emisiones ya se sabía desde hacía mucho tiempo. Hay un químico, Svante Arrhenius, que ya predijo que el aumento de CO2 atmosférico iba a propiciar un calentamiento de la atmósfera, ¿no? Y de hecho los estudios de ExxonMobil, que se hicieron en los 70-80, ya predecían que el consumo de energía fósil iba a generar este aumento de la temperatura global. Lo predecía y ocultaron los informes porque eran responsables directos de esto. Aquí tenéis la evolución de las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles por lugar. Y entonces aquí os chocará concretamente que este es el crecimiento de China, mientras que el crecimiento europeo parece que más o menos se estabiliza, el americano se estabiliza, pero luego tenemos lo que es a nivel mundial, que sigue creciendo. Sí, que un poquito más lejos. De frente. De frente, vale, de acuerdo. Siguiente. Bien, y entonces aquí tenéis el índice de temperatura global Tierra-Océano desde 1880. Y si lo veis, lo que llama la atención es como a partir de 1910 o así, ya hay curvas, pero hay un crecimiento mantenido, y nos encontramos aquí. Y entonces, si observamos el incremento de la temperatura global aquí, pues tenemos que en el 2023 ya hemos sobrepasado, ¿os acordáis de no sobrepasar el 1,5 grados la temperatura del planeta? Pues ya lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, además en el último año el crecimiento ha sido exponencial, es decir, ya estamos en un territorio totalmente desconocido. Y claro, ¿por qué se produce esto? Porque evidentemente hay una extralimitación en el consumo de recursos, es decir, este crecimiento continuo solamente se puede producir consumiendo más energía, emitiendo más CO2 y consumiendo más recursos, más extractivismo, ¿no? Entonces esto es, por ejemplo,
¿cuántos planetas necesitaríamos para mantener, cuántos planetas estamos necesitando a día de hoy? Es decir, España necesitaría 3, por ejemplo. Estados Unidos necesitaría 5,1. ¿Cuántas Españas necesitaría ahora por país? España. 2,9 España necesitamos para mantener el nivel de bienestar que tenemos ahora. Eso estamos hipotecando las futuras generaciones. No es posible. Y ahora vamos, sí, adelante. Y ahora vamos, por ejemplo, al tema que nos habían vendido, el tema del biogás, de las renovables y tal. Pues bueno, uno de los motivos es la soberanía energética, la no dependencia del gas natural que se importaba de Rusia, ¿vale? Y aquí tenéis el gráfico de lo que se abastece, por ejemplo, la Unión Europea, y evidentemente el gas importado de Rusia va decreciendo hasta este nivel, que todavía se sigue importando. Y de cómo, si hay bloqueo, tal, bueno, pues ahí está, se sigue importando. Pero en contrapartida tenéis el gas natural que se importa de Estados Unidos, que era ha aumentado y sigue aumentando. ¿A quién ha beneficiado el tema del bloqueo del gas natural? El gas natural prácticamente, bueno, ha habido un descenso en la demanda, me parece que fue un 13% en el 2022 y un 6% en el 2023, pero porque hay otros vectores energéticos que se utilizan, ¿no? Entonces ha beneficiado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, lo digo porque con todo hay que ser muy crítico y ver qué hay detrás de determinados movimientos políticos a nivel global, ¿no? Y entonces, claro, fruto de todo esto y de un poco, por una parte, de que hay que afrontar evidentemente el tema del calentamiento global y que hay que buscar vías para la descarbonización y tal, y por otra parte, con este pretexto de que es que Rusia y la soberanía energética, pues entonces Europa tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, plantea un poco de que cada país tiene que presentar su plan nacional integrado de energía y clima para ver cómo afronta estos nuevos retos. Y tenemos, España presentó el suyo de 2021 a 2030, vamos ahí, y entonces en este plan integral de energía y clima el Ministerio elabora una ruta del biogás donde se hablaba de llegar a los 10 teravatios, 10 teravatios son 10 millones de kilovatios, es decir, una cantidad de energía que puede parecer grande, pero con respecto a lo que es el consumo total es tremendamente pequeña, luego lo veréis, para el 2030. Pero es que luego, por presiones del lobby gasístico, porque claro, aquí ya, en cuanto se ha olido el dinero, ya se ha creado un lobby de presión. Y entonces ya hay un lobby que hace presión para beneficiarse de la situación. Y entonces ya directamente se duplica esa cantidad de 10 teravatios a 20 teravatios para el 2030. Dices, pero ¿y esto? ¿Qué estudios habéis hecho para prever esto? Ninguno. Es decir, ha sido por presiones evidentemente de la patronal, ¿no? Luego está el impulso, naturalmente, de la Unión Europea. Fíjate que plantea para España un objetivo a largo plazo de que se generen 137 teravatios de energía a través del biogás. Si partimos de 2,5, llegar a 137, ¿os podéis hacer una idea de lo que eso supone a nivel de instalaciones? Pues irlo meditando un poquito, ¿no? Entonces, ¿son realistas estas expectativas? Bueno, pues yo particularmente, y aquí habrán opiniones, creo que no son realistas. Sobre todo teniendo en cuenta que la demanda de gas natural se contrajo y luego, si llegáramos, en el mejor de los casos, tal y como está el consumo de gas natural en España, por ejemplo, si llegáramos a los 20 teravatios, esto supondría solamente un 5,5% del consumo de gas natural, que resulta una cifra totalmente ridícula si lo que queremos es afrontar el calentamiento global, queremos parar el consumo de energía fósil. Es totalmente ridículo, porque el consumo en España se cifra en el 2023 en 364 teravatios en gas natural, y si se quiere llegar a los 20, pues imaginaos, ¿no?
Y luego tenemos la patronal Sedigas del biogás, porque claro, se ha creado una patronal, bueno, una no, en realidad se han creado ya varias, ¿no? Haciendo presión. Y la patronal que dice, el potencial de España en generación de biogás son 164 teravatios. Claro, esto aquí cuentan absolutamente todas las granjas, absolutamente todos los cultivos, sea o no viable el llevarlos a una planta. Es decir, ellos han hecho esa estimación y a por ahí vamos. Mirad, por ejemplo, esta es las previsiones de la patronal Sedigas del biogás. Es decir, creen que podemos llegar a un total de 2.326 plantas aquí en España, de las cuales, por ejemplo, Castilla-La Mancha le corresponderían 305. Si actualmente el proyecto en Castilla-La Mancha, lo último que estuvimos mirando en Nevia, eran unas 17 plantas, imaginaos de 17 a 300, no, es Cataluña, 305, no, vale, Castilla-La Mancha, se me van los números, a 305, imaginaos el salto cuantitativo que supone eso. Nos van literalmente a hundir en plantas de biogás. Es decir, entonces aquí lo que aparece es el trilerismo verde. Yo te voy a vender como verde lo que es verde, lo que no es verde y lo que es morado. ¿Y qué voy a hacer para ello? Pues utilizar el lenguaje y mi poder de persuasión. Las organizaciones ecologistas de hace tiempo que dicen que los objetivos del PNIEC no son realistas, y estos objetivos de pretender duplicar a 20, incluso aumentar de manera sostenible, no son realistas. Claro, si tú ahí metes lo sostenible y lo no sostenible, si tú solamente vas a por la cuestión de la energía, pues ya está. Pero es que puedes hacer más daño que bien con eso. Entonces tenemos un nuevo nicho de negocio, ya no, las noticias todos los días nos invaden en los medios digitales, en los periódicos. Reganosa, Repsol y Naturgy invertirán 146 millones para transformar los purines de las granjas. Un grupo de Dinamarca impulsa una planta de biogás en Sentiu que donará feina a 40 personas. Lo que os había dicho de cómo nos venden la moto, ¿no? CEPS ha alcanzado un acuerdo con Kia Ventures para el desarrollo de hasta 15 plantas de biometano en España. Todas las grandes energéticas que nos han puesto en el brete en el cual nos han puesto de cambio climático ahora, son las que de repente se han vuelto verde y nos dicen, no, ahora vamos a cambiar. Fijaos que la fiebre es tan grande que se ha llegado a leer en periódicos la noticia de que las gasísticas estaban dispuestas a pagar a 10 euros el metro cúbico de purín para producir biogás. ¿A alguien le cabe eso en la cabeza? Es decir, ¿os imagináis que no fuera eso, pero solamente con que lo pagaran a 5? ¿Os imagináis la cantidad de granjas nuevas de cerdos que iban a aparecer en España si les pagan los purines a 5 euros el metro cúbico? Bueno, nos hundimos en la mierda. Entonces, bueno, aquí es lo que os decía, y luego las declaraciones del mundo empresarial y bancario, que es quien está detrás de todo esto. Es decir, aquí está la especulación, el beneficio, cuanto más rápido mejor, sin tener en cuenta nada más, ¿no? Tenéis aquí las declaraciones de Ana Botín. Sin crecimiento económico no habrá crecimiento verde. Esto evidentemente es un oxímoron. No puede haber crecimiento verde con crecimiento económico. Lo pongas como lo pongas. Y aquí tenéis, por ejemplo, en la página de Gassman, esta la podéis consultar, que está totalmente obsoleta ya. Totalmente obsoleta. Son los proyectos que habían en España en ese momento, proyectos pilotos de EDAR, plantas en proyecto 83, en construcción 24, en explotación 13. Lo he puesto ahí porque las cosas van tan rápido, que de un día para otro se quedan obsoletas. Y esta es la red gasística actualmente propiedad de Nagas, que existe en España, y podéis ver un poquito la distribución. ¿Esta red qué os va a decir? Pues donde haya red de gas y haya un poquito de ganadería, va a haber
1, 2, 3, 100 plantas de biogás, porque está en la red. Y es el modelo por el cual se ha optado. Que eso es tema de otra charla, de todos los posibles modelos de biogás, se ha optado por el de inyección a red. La materia orgánica, bueno, pues cualquier residuo orgánico que se produzca, domésticos. A los promotores de la burbuja que les interesa las subvenciones, los residuos de la ganadería industrial, los residuos de mataderos, los residuos de industrias agroalimentarias, lácteos, azúcar, alperujos, etc., los lodos de estaciones depuradoras, de DAR, y en algunos casos lo que se llaman cultivos de cobertura, cultivos secundarios o restos de otros cultivos, ¿no? Ah, perdón. Sí, adelante. Me avisáis si me va la voz, es que es complicado tenerlo siempre. Luego, ahora vamos a ver los argumentos a favor y en contra de las plantas de biogás. Yo haré algún comentario sobre alguno, bajo mi punto de vista, pero bueno, aquí los tenéis y podéis optar por uno o por otro, ¿no? Es una energía renovable. Eso es lo que discutiremos a continuación. Economía circular, sostenibilidad, transición energética. Contribuye a los objetivos climáticos europeos, ya os he dado un avance de que eso es un poquito discutible. Se puede almacenar para estabilizar la producción eléctrica. Realmente aquí había otro sistema mucho más rentable, y es que pequeñas plantas de biogás podían perfectamente generar electricidad ocupando mucho menos espacio que las inmensas plantas fotovoltaicas, pero este modelo no resultaba rentable a la industria y no se optó por él. Asegura el suministro de independencia energética europea, y habéis visto que eso como mínimo es falso. Variables ventajas medioambientales según materias primas, más sostenible que cualquier fuente fósil de energía, ahí no tengo nada que decir, evidentemente es cierto. Valorización como fertilizante orgánico del digestato, este es un tema que da mucho para hablar y que vendrá a continuación. Empleos verdes en zonas agrícolas, también hay que hablar sobre esto. Y luego, tiene un precio elevado la producción, tiene que tener un apoyo legislativo y económico, ¿no? Luego está el greenwashing, los argumentos de rechazo social y ecológico, el greenwashing, el lavado verde. La prioridad, que aquí supongo que nadie me lo podrá cuestionar, evidentemente es la obtención de beneficios empresariales y no es el cuidado ni la descarbonización. El objetivo es traer recursos con poco gasto y oposición, y tienden a implantar en zonas donde no vaya a haber contestación. No es el caso de Gaudete, que es una localidad grande. El gran tamaño las hace insostenibles medioambientalmente. Claro, es una cuestión de rentabilidad. Tú, si quieres que una planta te sea muy rentable, tiene que tener un tamaño, cuanto más grande sea el tamaño, mejor. Las de Lérida, por ejemplo, gestionaban 400.000 toneladas, entre ellas la mayor parte de purines. 400.000 toneladas, no sé, da la friolera de unos 16.000, 17.000 camiones al año transitando por allí, ¿no? Son inviables sin primas, subvenciones o tarifas especiales, esto de momento es cierto. Cuando dicen no vamos a optar a subvenciones, bueno, pero es que resulta que al estar tipificado como verde, ya directamente el gas parte subvencionado, es decir, no a lo mejor la instalación, pero la producción sí. El origen real, claro, hay un problema con la ganadería industrial, que en nuestro país está sobredimensionada. Somos el primer productor europeo de porcino y tercero mundial, y resulta que ahora se han dado cuenta de que contamina, y entonces ahora han dicho, pues tenemos que hacer plantas de biogás, ¿no? Consolidación y efecto llamada en nuevos proyectos, lo que os había comentado. Elevado consumo de agua. En principio, determinadas plantas no tendrían por qué, sobre todo las que tienen parte de purines, no tendrían por qué consumir agua adicional. Pero como resulta que ahí se mezclan con sustratos y tal, hay muchas plantas que sí que tienen un elevado consumo de agua. Graves riesgos para acuíferos y aguas superficiales, esto entraremos un poco después.
y luego los tóxicos y olores para las poblaciones y la fauna, ¿no? Siguiente. Luego los vecinos no se benefician del gas normalmente, es decir, los pequeños pueblos se pone una planta de biogás que conecta la red y va a los grandes centros de producción. Muy escasos nuevos empleos en la zona. Yo es que he visto cosas tan chocantes como que una planta de 230.000 toneladas prometa 5 empleos a que una planta de 60.000 prometa 25. Entonces dices, bueno, ¿con qué cifra me quedo? ¿Con la primera o con la segunda? La problemática de conversión del digestato en abono, basuras contaminantes tiradas en granjas en un radio de 30 kilómetros, camiones de gran tonelaje, de 20 toneladas o más. Las empresas no se hacen cargo de las externalidades, evidentemente si hay algún problema te lo comes, ¿no? Tampoco, estas centrales tienen una vida calculada, y eso es un poco parecido a las fotovoltaicas, entre 25 y 30 años. Es decir, que entre 25 y 30 años se tiene que proceder o al desmantelamiento o a reacondicionarlas por completo. Entonces, como resultado, pues aceleración del vaciamiento rural. Todos estos son un poco los argumentos del rechazo. Y ahora vamos a ver si el biogás es una renovable más en el sentido estricto. ¿Vamos bien de tiempo? ¿El moderador? Sí, vamos para allá. Bueno, todas las plantas de biogás se plantean como una solución para la descarbonización y dicen que cierran lo que se llama el ciclo corto del carbono. El ciclo corto del carbono consiste en que el carbono, el CO2 atmosférico, es capturado por las plantas a través de la fotosíntesis, perdón, es capturado a través de la fotosíntesis, que además lo tenemos allí. Y luego, cuando esta materia orgánica, bueno, ahí se fija, se crea materia orgánica, se crean azúcares, polisacáridos, y luego, cuando esto se descompone, se libera energía y libera el CO2 otra vez y se cierra el ciclo. Entonces aquí el planteamiento es, vale, yo lo que hago ahora es, hago una fermentación anaeróbica, ¿vale? Entonces, en lugar de producir calor, lo que hago es almacenar el calor en forma de biometano, de biogás, y luego, ya, cuando esto lo gaste, pues entonces cuando cierro el ciclo corto. Pero aquí hay una trampa, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, la Tierra normalmente, en condiciones normales, es capaz de regular, tiene una homeostasis y es capaz de regular sus niveles de CO2 atmosférico sin intervención humana. Pero, siguiente. Aquí esto lo puse porque está sacado de una planta de biogás, me parece que es, no recuerdo ahora cuál, y es cómo te explican lo del ciclo corto del carbono y lo buenas que son las plantas de biogás. Es decir, aquí es un poco el razonamiento es el que os he dicho, es decir, bueno, hay producción de materia orgánica, cuando se descompone se libera a la atmósfera y ya está, todo perfecto. ¿Dónde está el truco? Pero esta producción de materia orgánica ¿se ha producido de manera natural? ¿O ha habido una intervención muy importante de energía ahí y por lo tanto de emisiones? Evidentemente, la agricultura es de los mayores emisores de CO2, es decir, que ha habido una cantidad de inversión en energía y de emisiones enormes. No estamos cerrando el ciclo corto del carbono, ¿qué va? Estamos emitiendo mucho más, mucho más. Por eso, solucionar, bueno, estas son preguntas neutro en carbono, negativo en emisiones, y ahora veremos un ejemplo. Mirad, aquí es lo que yo, un poco el esquema que he hecho para que veáis un poco todo lo que es el ciclo hasta que llega a la planta de biogás. Desde el cultivo de los alimentos hay inversión de energía fósil por el cambio de uso de la tierra, por los tractores, fertilizantes, etc. Entonces de ahí este alimento lo podemos derivar en dos direcciones, o bien
en la dirección de la ganadería, para alimentar la ganadería, otra fuente de nuestra alimentación, o bien llevarlo, procesado y transporte, lodos de industria y residuos, es decir, lo que es el procesado de los alimentos, ¿no? Para consumo propio, hasta que llega luego a la planta de biogás a través de los lodos de industria y residuos. En cada uno de estos pasos podéis ver que hay una inversión importante de energía fósil. Es decir, aquí tenemos que se ha capturado CO2 atmosférico y aquí tenemos cuando se libera. Pero todo esto que por el camino hemos consumido, eso nos lo vamos a tragar. Es decir, no cerramos el ciclo, eso se queda ahí arriba. Entonces, bueno, aquí es lo que os decía, lo que estrictamente se ciñe al residuo son una tecnología fenomenal, efectivamente. Es mejor que el residuo yo lo convierta en biometano y lo utilice, que lo deje pudrirse en el medio ambiente y se pierda, ¿no? Pero aporta muy poco a la reducción de las emisiones globales. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque la concepción que tienen de la economía circular se ciñe a la parte del residuo. Todo el ciclo de producción lo dejan totalmente abandonado y te cuentan que eso cierra el ciclo del carbono y que eso es economía circular, que ahora está en boca de todo el mundo, y bueno, vamos a ver, si las plantas de biogás son una reducción a las emisiones de la ganadería industrial, vamos a poner un pequeño ejemplo para ver si es verdad. Por ejemplo, solo la ganadería es responsable de la emisión de 69,4 gigatoneladas de CO2. Son muchas toneladas, ¿eh? El porcino, el 50% de esas emisiones. La ganadería, el 2/3 de las emisiones del sector agrícola. Y luego la ganadería supera en un 18% las emisiones del transporte. Cifras gordas. Y ahora nos centramos en una granja de porcino. Y lo que vamos a ver es si puedo compensar todas las emisiones que me produce el ciclo de producción de carne mediante una planta de biogás. Son cálculos que se pueden hacer muy fácil. Aquí tenemos, esto es un gráfico de la FAO donde vienen todas las emisiones directas e indirectas de la ganadería industrial. No vamos a detenernos en él, pero porque más o menos ya lo hemos adelantado, ¿no? Tanto de metano como de CO2, como de óxido nitroso. Y aquí tenemos, bueno, hay estudios hechos, concretamente este estudio es de un ingeniero de la Universidad Politécnica Madrileña que hizo este gráfico de barras con sus cálculos y que calculó que por cada kilo de carne que se producía, de carne de cerdo concretamente, se hacían unas emisiones de 3,471, es decir, 3,5 kilos para entendernos. Por cada kilo de carne soltamos a la atmósfera 3,5 kilos de CO2. ¿Podremos recuperarlo mediante el biogás? Esto es un poco en lo que es la industria del pienso, las emisiones de cada uno de los elementos que se utilizan, no nos detenemos. Y esta es la huella total y a ver si la podemos recuperar, ¿no? Entonces, para este ejemplo ponemos, y vamos a ir rapidito, los cálculos están hechos, tengo la tabla, la puedo pasar, son bastante ajustados. Una granja, por ejemplo, de 2.000 plazas produce 2,15 toneladas de purín por plaza y año, es decir, que estaríamos hablando de 4.300 toneladas de purín al año. Si tenemos 2,4 ciclos por cada granja, es decir, que estos 2.000 plazas nos van a generar 4.800 cerdos y resulta que estos cerdos salen al mercado con 110 kilos, pues multiplico 110 kilos por 4.800 cerdos y lo multiplico por 3,5 kilos de CO2, que son los que he calculado, y tendré lo que son las emisiones globales de CO2. Y fijaos la cifra que me da. De una granja de 2.000 cerdos, el CO2 equivalente que me van a generar 1.832.846
kilos de CO2 equivalente, emitidos en el proceso completo. Hablo desde la gestión del estiércol, la alimentación de los cerdos, el transporte, absolutamente todo. ¿Podremos recuperar esto? ¿Vosotros creéis que una planta de biogás nos va a ayudar a recuperar esto? Vamos a verlo. Por ejemplo, del purín se calcula que el rendimiento es muy pobre y habrá como un 20,4 metros cúbicos de biogás por cada metro cúbico de purín. Sí que es verdad que luego se mezcla con otras cosas para aumentar el rendimiento, ¿no? Lo que da una producción de 87.720 metros cúbicos de biogás con el purín que tenemos. Si estimamos una pureza del 65%, súper optimista, porque la pureza real solamente cuando se trabaja con purines del 50-53%, entonces nos daría 57, fijaos, siendo optimista, 57.000 metros cúbicos, ¿no? Pero en el upgrading, que es cuando separo el biometano de otros gases, pierdo el 35%, es decir, lo libero el 35%, que son 30.702 metros cúbicos, con un peso de 60.268 kilos. Esto es lo que yo tiro a la atmósfera al refinar el biogás. Bueno, si por cada metro cúbico de biogás los cálculos son que se emiten 2,14 kilos de CO2 y tengo estos metros cúbicos de biogás, pues bueno, lo que libera la atmósfera son 122.451 kilos de CO2 cuando yo quemo este biometano ya en la industria, es decir, cuando yo, entre comillas, cierro el ciclo del carbono. Bueno, y entonces, bueno, aquí son las cifras, recapitulando. Una cosa que no estaba contemplada es al retirar el estiércol del proceso, sí que es verdad que yo ahorro una cantidad también de CO2 que no se pierde. Y está calculado en 202.450 kilos de CO2. Con lo cual, nos vamos a las cifras finales, que supongo que estarán aquí. El total de las emisiones negativas son 264.634 kilos, que del total va y resulta que son el 14,4% de las emisiones totales de esta carne de cerdo que yo he producido, es lo que voy a ahorrar con mi planta de biogás. 14,4%. ¿Pensáis que es suficiente realmente? El problema no será el sistema de producción de carne, en lugar de lo que hacemos con los residuos de esta producción. Bueno, y evidentemente aquí han sido cálculos muy por arriba y hay un montón de cosas que no he calculado porque hay que calcularlas de acuerdo con cada planta, ¿no? Es decir, la energía gastada por la planta en procesos, esterilización, trituradores, agitadores, bombas y muchísimos, etcétera, ¿no? En el cual se pierde una gran parte de la energía. Aquí me parece que en la de Caudete, Virgilio, era una barbaridad, eran como 10 gigavatios o más que se perdían en los procesos, ¿no? Adelante. Bueno, ¿y por qué tanto interés? Si son una buena solución a los residuos, ¿cuál es el problema? Bueno, y aquí os enumero las cositas que yo pienso a valorar por cada uno. Se vende como interés colectivo lo que es un interés privado y especulativo. Te venden la moto. ¿Te interesa hacer esto? Vamos a ver, no, a quien me interesa es a ti. A mí me utilizas de intermediario. El criterio principal no es la sostenibilidad, sino la rentabilidad económica. A mayor tamaño de planta, mayor rentabilidad. Pero también mayores problemas de gestión del residuo, del digerido. El digerido es un residuo, no es un abono. Otra cosa es que se permita su utilización en valorización agrícola, ¿no? No rompe el oligopolio energético y a los mismos actores que participaban antes participan ahora. Y en lugar de una, digamos, descentralización de la producción de energía, vamos a una concentración cada vez mayor. La no existencia de una normativa específica permite que se implanten a cualquier distancia de un casco urbano. Aquí, a 2,7 kilómetros, a 1,5 del Penal de Villena. Pero en Quintanar de la Orden intentaron ponerla a 900 metros del casco urbano, porque no existe una normativa al respecto.
Es decir, que lo que viene va en ese sentido. Siguiente. Si en lugar de optarse por un modelo descentralizado, se opta por uno centralizado, que es lo que os he comentado. Como el modelo vigente de producción de renovables llega con promesas de empleo y riqueza y con un planteamiento sesgado de que no existe ningún inconveniente, primero que os hablen de los inconvenientes, que os hablen de las ventajas, pero también de los inconvenientes, ¿no? Lo que en ella se produce normalmente va a los centros de producción, es decir, no va a ser un consumo local. Es decir, se está expoliando el recurso en origen, sencillamente, ya está. Estamos asistiendo a una nueva colonización energética. Y otro problema que viene es que en lugar de apostar por la reducción de residuos, solución real al problema, voy a necesitar más residuos porque me resultan rentables. Si me pagan a 5 euros o a 2 euros o a 1 euro el metro cúbico de purín, yo cuanto más purín produzca, mejor para mí, porque voy a obtener beneficios. Luego suponen un balón de oxígeno a una actividad que es totalmente insostenible, industrial. El digestato no es un abono. En México está prohibido la utilización del digestato sin separación de sólido y líquido. Tiene un problema de contaminación en la península de Yucatán y entonces tuvieron que hacer esta prohibición. Con lo cual se tienen que separar las fases y el sólido someterlo a compostaje. Entonces ya se puede utilizar como abono. Tienen el problema de qué hacen con el líquido después. En el caso de la planta de Caudete no está contemplada esta separación. El licor digerido va a saco. Bueno, y aquí tenéis y ya está. Yo con esto le cedo la palabra a Virgilio, que me parece que me has pedido 7 pueblos, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo ya me considero un caudetano más porque aguanté hasta las 2 de la madrugada el pleno pasado. O sea que... Como os ha explicado Manolo, mi paso por el biogás ha sido como afectado, no como técnico. Es decir, que como técnico hemos sido capaces de subir a la luna y como técnicos somos capaces de hacer plantas de biogás seguras, indoloras e insípidas. El problema es luego la explotación, y es algo que ha estado diciendo Tony. Quien vaya a explotar, el empresario lo que quiere es la rentabilidad. Por lo tanto, si en mi proyecto digo que tengo que cambiar los filtros cada 3 meses y los cambio una vez al año, pues obtengo más rentabilidad. El proyecto es estupendo, pero la explotación no es tan estupenda. Os voy a contar un poco lo que es la planta que os pretenden instalar en Caudete, para que tengáis conocimiento de lo que vais a hacer aquí. Bien, en primer lugar, para evitar problemas sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, decir que el proyecto, que vamos a ver ahora extractos e imágenes de ese proyecto, es propiedad de Loto Power. La ingeniería es AGF, Procesos de Biogás, y la empresa que se ha encargado del tema del proyecto de impacto ambiental, Trifolium Consultores. Toda esta documentación que vamos a ver aquí está colgada en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y es de consulta pública. Por tanto, puedo permitirme el lujo de poner aquí las imágenes porque no estoy atentando contra ningún interés de la empresa. Ya dicho esto, todos sois de Caudete, sabéis dónde está, va en la primera fase de vuestro parque tecnológico y van a ponerla en principio en una esquina que luego se va a convertir en el centro neurálgico cuando se hayan terminado las 4 fases del polígono. Por lo tanto, tendréis una planta de biogás que dará la bienvenida a todo aquel que visite la planta tecnológica, el polígono tecnológico. Decir que la parcela tiene 15.000 metros cuadrados y de esos 5.000 metros cuadrados van a construir unos 5.000. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el dibujo con esta calidad técnica, es el dibujo que viene en el proyecto que los técnicos de medio ambiente de la Consejería de Toledo tienen que evaluar si es bueno o malo medioambientalmente para Caudete. Esta es la calidad técnica, ¿eh? O sea,
De aquí tendremos que extraer los datos que podamos. Así por encima, os voy a intentar explicar, van a haber dos grandes balsas. Una de ellas explica el proyecto, que es donde va a estar el digestato, el producto que una vez se ha obtenido el biogás es de rechazo y está considerado, según nuestra opinión, como un producto contaminante, no es un residuo, no es un abono. Bueno, pues dice el proyecto que estará cubierto. Pero estará cubierto. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo tengo eso cubierto, eso sigue generando gas. Por lo tanto, se me inflará la cubierta. No me especifican si hay algún tipo de depuración de esos gases que se están produciendo en ese digestato. Eso no está puesto en ningún sitio. Hay una gran balsa, sin especificar en ningún sitio los metros cúbicos, sí que dicen que será capaz de recibir la producción de 9 meses de alpelujo. No nos dicen si está a cielo abierto, si está tapada. El alpelujo, todos sabemos, porque tenemos las almazaras muy cerca, que huele, y si lo vas a tener durante todo un año ese alpelujo almacenado, pues habrá que ver cómo lo tienen almacenado o qué medidas correctoras va a tener esa balsa. Hay una nave central donde dicen que van a trabajar con las puertas cerradas para evitar que salgan los olores al exterior, donde hay unos sistemas de filtraje, está todo muy bien proyectado, más o menos bien definido de texto, pero no de documentación gráfica ni documentación donde un técnico pueda verificar los tipos de filtros, los caudales de aire, etc. No hay posibilidad de poder ver eso, donde, bueno, pues hay como tres cámaras. En una primera cámara es donde se van a recibir todos los residuos de animales, residuos sandage, se llama así, es subproductos de animales no destinados al consumo humano, que además tienen que sufrir un proceso, por decirlo en plan llano, de cocción. Tienen que cocerlos para poder meterlos en el digestor. Luego hay dos naves donde se van a recibir el resto de productos no considerados estándar. Y el proyecto dice que cuando se haga la descarga tendrá que estar con las puertas cerradas para realizar esos trabajos. Todo depende de la prisa que tenga el camionero en descargar. Si cierro la puerta o la dejo abierta. Pero bueno, el proyecto dice que tendrá que estar cerrada. Dependerá del encargado de la planta o del empresario que eso al final sea así. Luego aquí aparecen tres cúpulas, que son las que todos tenemos en la mente cuando se hablan de plantas de biogás. Una primera cúpula, que es donde se hace la primera cámara de fermentación, y luego dos cámaras ya que son de metanización. Ahí es donde se produce el biogás. Que el biogás, cuando se producen estas plantas, no se puede inyectar tal y como se produce a la vez de gas. No puede inyectarse porque no tiene la calidad que exige la normativa española para ser inyectado en la red. Por lo tanto, tiene que pasar a una parte de la fábrica que se llama upgrading, en inglés es de más cosas. Mejora, vamos, o sea, es que son muy raros. Pero bueno, ahí lo que hacen es depurar ese gas y enriquecerlo. Por lo tanto, si la planta produce 100 metros cúbicos de gas, de biogás, cuando lo cambias ya a biometano para poder ser inyectado, pierde ese volumen y al final inyectas mucho menos, y esa parte que dejan de inyectar vamos a tirarla a la atmósfera de Caudete. Vamos a pasar a la siguiente. Vale, esto es una planta que está en funcionamiento desde el 2020, diseñada por la misma empresa de ingeniería que va a hacer la de aquí de Caudete. Es algo similar. Tenemos la nave con las tres puertas donde van a hacer la descarga de los equipos. Tenemos por aquí las cúpulas de lo que son los reactores y la zona de fabricación del biogás. Esto de aquí es la zona del enriquecimiento. Pero yo cuando veo esta imagen, a mí me gusta verla más a detalle. Vamos a pasar así. Porque esa fábrica se diseñó perfectamente y ahora está ya en explotación. Vamos a verlo. Aquí se ve un camión. Ese camión debería ir tapado, porque en el interior lleva residuos, seguramente horrorosos, pero el camión está destapado. Eso no le importa a nadie. Eso le importa seguramente a la población donde está esta planta. Aquí aparecen contenedores, donde eso de ahí parecen tomates, por el color rojo, están abiertos. Todo el mundo sabe que dejarse un tomate fuera de la nevera 3 semanas es tener moscas, mosquitos y bichos
cascoporros, no, pues aquí los tienen, no hay ningún problema. Y son muchos más contenedores que no sabemos qué son. Pero es que vamos a fijarnos en las puertas, pues están todas abiertas. Se supone que sí, que igual no están descargando, o que igual en este momento no llegó, no lo sé, pero esto es una imagen real de lo que puede haber cuando la fábrica esté en explotación, esta empresa esté en explotación. Estos datos vienen en proyecto, nos dice que el tipo de productos que van a tratar son residuos no peligrosos, hablan de 60.000 toneladas al año y hablan, que esto es importante, de que va a haber una producción de 935 metros cúbicos hora de biogás, que transformado a biometano de 935 bajará a 570, un poquito más de la mitad, pero que se pierde mucho gas que saldrá emitido a la atmósfera de Caudete. Y luego, como dato curioso, para ver la calidad del proyecto en cuanto a su desarrollo, nos dicen que van a trabajar de lunes a domingo, 24 horas, 8.000 horas al año y que pararán 30 días por tareas de mantenimiento al año. Esta tabla también aparece en el proyecto, donde empiezan a decirnos purines de cerdo. Pues purines de cerdo en Caudete, tenéis muchas granjas, van a traer 3.000 toneladas al año. Que en proyecto ellos lo dividen, para sacarlo por día, por 365. Se han olvidado que han dicho antes que 30 días van a estar parados. Por lo tanto, no son 8,2 toneladas al día, son 8,95 toneladas al día de purines que tienen que traer. Como aquí tenéis muchas empresas de productos hortofrutícolas, frutas, verduras, que las hay, pero son productoras, todo lo que es luego el envasado y lo que es la clasificación de que esa verdura valga o no valga, se hace en otras empresas que entiendo que en Caudete no están. Se van a tratar 21.000 toneladas al año, que supondrán 62 toneladas al día. Luego suelo de leche. Aquí tenéis muchas vaquerías y mucha industria láctea. Van a traer 6.000 toneladas al año de suelo de leche. Ahora, esto es maravilloso. Restos de especies cinegéticas. Restos de especies cinegéticas. O sea, por cinegético entendemos caza, animales de caza. En total, 24.000 toneladas al año de restos de caza. No sé si en toda España hay tanto resto de caza, por lo tanto, es un dato que han puesto aquí que luego explicaré mi opinión de por qué ponen esto. De todo lo que van a traer aquí, sí que hay un producto que es el único que puede proceder todo de Caudete, que es el alpelujo. Se van a traer 6.000 toneladas al año del alpelujo, que es el resto que se produce cuando se hace en las almazaras la producción de aceite. Toda la masa que queda después de la prensa del aceite, ese residuo se va a tratar en esta planta. Vale, vamos a ir punto por punto de todo lo que van a traer, por hacer el análisis. Hablan de 3.000 toneladas al año. Eso, yo aquí los cálculos ya lo he hecho con arreglo del proyecto, suponiendo que al final no tengan tareas de mantenimiento por no estar cambiando datos. Los 8.200, o sea, 8,22 toneladas al día son 822.000 kilos al día de purín de cerdo. Para producir esa cantidad de purín, por los cálculos que yo he hecho, suponiendo cerdos de hasta 50 kilos, harían falta 1.370 cabezas de ganado, de cerdo, de entre 20 y 50 kilos. Esos son aproximadamente que vendrán a la planta entre 2 y 3 cisternas de purines al día. Aquí en Caudete estáis cansados de que os han dicho, por activa y por pasiva, de que como mínimo el 75% de los residuos que decía el alcalde, en el pleno se dijo el 85%, bueno, son cifras que pueden bailar, yo me quedo con el 75%, pues eso supone que en Caudete y comarca debería haber una granja o una cantidad de cabezas de cerdo de 1.027 cerdos en Caudete. Puede ser que existan, no lo sé. Vamos con los residuos de la agricultura, frutas y verduras. Hablan en proyecto de 57.000
530 kilos de destrío. El destrío es cuando se hace en el proceso de envasado de la fruta y la verdura, toda aquella fruta y verdura que no pasa el control de calidad no es envasada y bueno, se va retirando y no está destinada al consumo. Son las que van a venir aquí. Cogiendo de datos extraídos del sector, el destrío supone un 7% de la producción de esas frutas, verduras y hortalizas. Hay años que supone más, pero como media el sector coge el 7%. Eso quiere decir que para que aquí me traigan 57.530 kilos de destrío de frutas y verduras, en Caudete se tienen que producir 821.857 kilos de cosecha al día. Al día. O sea, menester es que haya manzanas y peras para poder recoger. Eso supondrá que a la planta tendrán que entrar entre 2 y 3 camiones al día con esos residuos. Suponiendo el 75% días de Caudete, pues harían falta 616 toneladas al día de fruta que se produjese en Caudete para poder traer esa cantidad de residuos. Todos estos datos los doy para que cada uno que vosotros conocéis vuestro pueblo podáis extraer si es posible o no es posible que Caudete genere esta cantidad de residuos. Vamos al siguiente. Suero de leche. El suero de leche es el subproducto que aparece después de procesar la leche para conseguir quesos y derivados lácteos. Para producir 1 kilo de queso, al final se desechan entre 9 y 10 litros de suero. Por lo tanto, para que a mí me traigan diariamente 16.440 kilos de suero, necesito producir 1.826 kilos de queso al día. No sé si en Caudete hay queserías. Yo las más cercanas que conozco están en Fuente Álamo, que es el Cerrón, en Eguina y otra, en Villarrobledo, pero eso no es Caudete y comarca, eso es Villaviejo. Bueno, eso al final serán 3-4 cisternas. Doy los datos de los vehículos que han de entrar a la planta para luego poner en papel el problema que se va a generar en el transporte y en el trasiego de camiones por el polígono hacia esa planta de biomasa. Vamos al siguiente. Vale, lo de especies cinegéticas. Yo entiendo que eso ha sido una licencia de estas de broma que se ha puesto el techo del proyecto por poner algo, porque no entiendo, he estado haciendo cálculos, viendo en internet a ver si podía obtener datos, no he obtenido datos por ningún sitio, pero suponiendo que de una especie cinegética, entre un conejo y un ciervo, cuando yo los proceso, recupero la carne que se puede comercializar, todos los desechos, todos los productos SANDATS, que no están destinados al consumo humano, yo saco una media de 10 kilos por animal. El conejo tiraré medio kilo y del ciervo tiraré 50, no lo sé. Calculado 10 kilos, ¿no? Eso harían falta matar al día, sacrificar al día 6.575 animales para poder traer esos residuos a Caudete. Creo que el sacrificio de 6.575 animales en Caudete no se produce y en los alrededores entiendo que tampoco. El alperujo, hay nada que decir. He sacado datos de internet de la almazara de Agulló, y la almazara de Agulló, con la cantidad de toneladas que puede procesar al día, que pone en su página web, que son capaces de procesar 90.000 kilos al día de aceituna para la producción de aceite, pues sí, el 100% del alperujo que va a necesitar la planta puede venir de Caudete. De todas las que ponen en proyecto, una sí que puede solucionar el problema de Caudete. Pero esto es una trampa, porque os cuento, para producir biogás, hoy en día, esto es como cocina de alta gama. O sea, cada empresa que va a hacer gas tiene sus propias recetas. Y en sus recetas ellos cogen un poco de animales muertos, un poquito de purines, cogen unas cuantas frutas, 10 kilos de salmorejo, 2 de sal, y le doy todo vueltas y produzco gas. Y esas recetas son secretas. Cada empresa tiene las suyas y las va modificando según temporada. Porque si ahora la temporada del tomate, pues yo meteré en mi receta tomate. Si al mes que viene la de sandía, meteré sandía. Por lo tanto, los residuos que ellos dicen que van a tratar en Caudete en su proyecto no son ciertos. Lo que sí que es cierto, que también lo tienen en el proyecto, es que ellos solicitan
hasta 44 tipos distintos de residuos para ser tratados en Caudete. Aquí hemos hablado antes, el proyecto pone solo 5, pero la autorización que piden es hasta 44 tipos diferentes de residuos. Desde lodos de residuos industriales, lodos urbanos, no sé, 44 tipos distintos de residuos. Entonces, ahora vamos a ver cuántas indefiniciones tiene el proyecto. Tiene muchas más, aquí he puesto las más representativas. El consumo de agua. Ellos dicen que van a consumir 23,82 metros cúbicos al día, 23.000, 24.000 litros al día. Con la cantidad de purines que van a meter y el suelo lácteo, que son la fracción de residuos que ellos van a tratar, no sé si tendrán agua suficiente para producir el biometano o no, pero si de repente no tienen suelo para poder meter y lo que están metiendo es mucha fracción sólida, mucha verdura, mucha carne, pues necesitarán meter agua al proceso para poder hacer el biometano. Por lo tanto, los datos de agua que vienen en el proyecto no son ciertos, pero aun suponiendo que fueran ciertos, supone 8,7 millones de litros de agua al año para el problema que tenéis en Caudete con el agua. No sé si eso es un dato aceptable o no es aceptable. Otro de los temas que nos tratan, que yo lo ha comentado Tony, es qué pasa con el digestato. Una vez ya hemos producido el biogás, va a ir a una balsa que tiene una capacidad, lo que hemos dicho del digestato, tiene una capacidad de 5.654 metros cúbicos para almacenar el digestato de 37 días, dicen ellos, es un proyecto. Vale, ese digestato, esa cantidad de residuos, esos 5.654 metros cúbicos, que al final de año no son esos datos, sino son... ¿Dónde los tengo? Vale, no tengo la cantidad de metros cúbicos de digestato que van a producir al año. Lo que está claro que ese producto que nosotros consideramos residuo y ellos dicen que va a ser para abonar al campo, esos sí que no se van a ir al punto de origen de donde trajeron los residuos. Esos se quedan en Caudete. Y en Caudete no solamente vais a tener el foco, el posible foco de olor de la planta de biogás, es que llegarán los agricultores de la zona y empezarán a abonar en fechas que no toque, en sitios donde no toque, y abonarán. Y hoy tengo la obligación de abonar y antes de las 24 horas tener que voltear la tierra, pero si me voy de boda, pues ya lo haré el lunes, y en un sitio, en otro, con todos esos residuos alrededor de la población de Caudete. Vamos a enseñar. Hablan de sodomización. En el proyecto, en muchos sitios, dice que la planta no va a dar olor, pero en otros sitios el proyecto reconoce que la producción de biogás genera mal olor. Y entonces establecen como medida correctora que ellos, para desolorizar la planta, la van a realizar todos los procesos en el interior de las naves, con puerta cerrada y con sistema de depuración de ese aire. Pero no habla del alperujo, qué va a pasar con la balsa del alperujo, no habla de qué va a pasar con la ventilación que se necesita para el depósito del digestato, no habla de una serie de silos que hay en el exterior para copiar material, qué van a hacer en esas zonas para que no huela. De eso no hablan, porque ellos dicen en un proyecto que no va a oler. Y cuando alguien dice que el papel lo aguanta todo, es que yo digo que no va a oler. Y ya está, ¿lo aguanta o no lo aguanta? No va a oler. Otra de las mentiras, esta es típica en los proyectos de biogás, no sé por qué la de Almansa es la que nos sirvió para, por lo menos, ralentizar la aprobación del proyecto. En este momento sigue estando en estudio. No sé qué vicio tienen en los proyectos de mentir con la rosa de los vientos. Esto se verá poco y mal, pero esta es la rosa de los vientos de Caudete, según proyecto. Los vientos dominantes, según proyecto, vienen del oeste. Y sobre los vientos dominantes también podemos hablar mucho. Pero según proyecto vienen del oeste. Vamos a ver la rosa de los vientos real de Caudete. Esta es la rosa de los vientos real de Caudete. El viento viene del noroeste, el viento dominante.
Pasa la siguiente. Esta rosa de los vientos, que es la real, con esta rosa de los vientos, que es la del proyecto, no tiene nada que ver. Pero ahora vamos a ver qué afección tiene la rosa de los vientos real. Vamos al siguiente plano. Este es el plano de Caudete, aquí tenemos Caudete, aquí está la planta, yo aquí pongo la rosa de los vientos real, me dice que el viento dominante viene de esta esquina, pasará por aquí, arrastrará la olor que esté generándose en esa planta y empezará a dispersarse y pillará toda esta zona de Caudete. Puede ser que la zona alta se libre y la zona pegada a la carretera se libre, pero todo lo que es las pistas deportivas, toda esa zona, pues les tocará oler cuando les toque, que sea el precio que vais a tener que pagar. Y os aseguro que huele, porque en Almansa tuvimos, entre comillas, la gran suerte que la codicia que tuvo o tiene la empresa que va a gestionar la posible planta de Almansa empezó sin licencia ninguna a elaborar fertilizante el verano pasado. Y el fertilizante lo elaboraba con restos de digestato y otros muchos más restos orgánicos en la planta que se va a montar en Almansa, porque en Almansa es biogás y fertilizante, lo tenemos todo, y además secado térmico, tenemos 3 actividades en una. Y aquí tenéis 60.000 toneladas y en Almansa tenemos 321.000, 5 veces lo que va a ser el Caudete. Bueno, pues como son así de codiciosas estas empresas, empezaron a fabricar fertilizantes. Claro, el verano pasado fue horrible en Almansa. La olor que venía, porque los vientos dominantes, como habían mentido en su proyecto, resulta que vienen hacia Almansa. Y los bichos. Y bueno, y cantidad de insectos. O sea, ese año fue terrible con las moscas y los mosquitos. De hecho, yo me llevé para que viera la planta a un concejal sin avisarle y se lo comieron los mosquitos. Yo que fui bien embadurnado de repente, pero el pobre concejal acabó en urgencias con más de 50 picotazos de mosquitos. Bien, más cosas que faltan en ese proyecto, que los técnicos de Toledo, que están en Toledo a muchísima distancia, no conocen Caudete y les da igual 8 que 80 si no se lo explica bien el proyecto, y como el proyecto no explica nada, pues ahí está. No había un estudio de camiones, no había un estudio de tráfico. No se sabe por dónde van a entrar y por dónde van a salir. ¿Cuántos? Según lo hemos estado viendo antes en las diapositivas anteriores, que yo iba desgranando, ¿cuántos vehículos o camiones pueden ir entrando para llevar y salir con los residuos? Pues estamos hablando de más de 36 camiones diarios de entrada a salida llevando residuos y más de 16 cisternas al día sacando residuos. En total son 52 camiones transitando por el polígono con un olor bastante desagradable. Luego, no sé qué afán se tiene en decir que los polígonos industriales no son casco urbano. Que le pregunten a los industriales si pagan el IBI como urbano o no lo pagan. Es que no sé, o sea, es tan urbano como puede ser el centro de la población. Y ahora vamos a ver, que es que las plantas nunca pasa nada. Pues sí, sí pasan. Esto fue en el año 23, en agosto del 2023, salió ardiendo una balsa de digestato, porque el digestato también contiene la materia orgánica que contiene, sigue produciendo biometano, en menor cantidad, pero sigue produciendo biometano. Todo lo que la balsa salió ardiendo. En el proyecto no se especifica qué medidas correctoras y qué medidas va a haber para la prevención de incendios. Este otro es un rayo que cayó, este pilla más lejos. En Oxford cayó un rayo en una planta de biogás y explotó y pegó un petardazo porque cayó un rayo. Los rayos caen del patio de mi casa, es partícula, y cuando llueve se moja como ordenal. Pero hay sitios que también nos pillan más cerca. Esto es la población de Yuset. Yuset tiene un problemón porque llevan 20 años sufriendo las olores de una planta de fertilizantes que ahora además ha ampliado para la planta de biogás. Esto fue un accidente que tuvo uno de los vehículos que llevaba residuos en el casco urbano, pasando por allí, se le abrió la trampilla y a esta pobre fachada verde por la llena de mierda. Puede ocurrir. Esta otra foto, esta es de hace 3 días. Esta foto la mandaron los vecinos de Yuset hace 3 días. También residuos que van cayendo de los vehículos que van a transitar. Porque en proyecto se dice que los vehículos irán tapados y cumplirán todas las medidas. Claro que las cumplirán en proyecto.
Pero luego el empresario de la empresa de transportes, si tiene que llegar a las 12, tiene que llegar a las 12. Y no puede estar entreteniéndose en poner una lona, quitar lona. Bueno, aquí en Gaudete, de logística y de transporte, conocéis más que nadie. Esto, para terminar, es un vídeo que, si le pinchas en teoría, pinchando aquí sobre el vídeo tiene que funcionar. La referencia principal para Fuente Alvilla es la planta de biogás que queda a unos 35 kilómetros, en las inmediaciones del municipio Balsa de Bes. Está junto a una granja porcina industrial que se instaló aquí en 2006 y que obtuvo su correspondiente autorización ambiental integral. En el 2010 añadió la planta de biogás para revalorizar los purines de cerdos que cría. Desde entonces ha pasado de digerir casi 19.000 toneladas anuales de residuos, la mayor parte purines, a casi 39.000 toneladas, la mayor parte residuos industriales. Y ha podido hacer esta ampliación sin solicitar una nueva autorización ambiental, ya que la Administración ha considerado que no eran modificaciones sustanciales. El programa se ha puesto en contacto con el Grupo Sanchis, que es la empresa que gestiona estas instalaciones, pero no hemos obtenido respuesta. Nos encontramos con la alcaldesa de Balsa de Bes. Hace años que viene manifestando su desconfianza con la aplicación del llamado digerido o digestato, que resulta de la biodigestión de la planta de los purines y otros residuos, y que se esparcen en los campos. En este, los camiones acaban de echar algo y ella se muestra recelosa. No cree que sea un biofertilizante, sino un vertido. En varias ocasiones ha pedido análisis al Seprona y a los agentes medioambientales de la comunidad. De momento solo consta una resolución condenatoria que ha consistido en una multa de 3.000 euros por unos vertidos que se hicieron en 2019 en una de las parcelas del municipio. De los análisis de otras muestras, que se recogieron en febrero de 2020, cuando se tomaron estas fotografías y que se enviaron al Seprona, no ha conseguido aún obtener resultados. Pero lo que sí ha podido constatar en 2022 es que en el pueblo ya tiene una fuente natural contaminada, cuyos niveles de nitratos ya son de 120 miligramos el litro. Vamos a ver, estas industrias no aparecen en los pueblos pequeños por azar ni por arte de magia, ¿no? Lógicamente aquí vienen porque vienen buscando la horma de su zapato, vienen buscando pueblos pequeños donde no tenemos técnicos especialistas en los ayuntamientos. ¿Eso que viene ahora qué es? Ese es un tractor que viene a cargar la cuba y después a esparcir el digestato o el purín, lo que sea. Entonces vienen buscando la horma de su zapato. Pues los pequeños, porque en nuestros ayuntamientos pues no tenemos un tejido asociativo ni tenemos un técnico que haga seguimiento de estos temas. Y aparte de eso, la población es una población mayor envejecida, entonces vienen buscando este tipo de lugares. ¿Qué ocurre? Que esta planta requiere muchísimo control, es decir, cuando pasamos de gestionar nuestros purines a gestionar 40.000 toneladas de otro tipo de residuos, pues hay que cumplir que menos que los condicionantes que se le impusieron, y si esos condicionantes no son suficientes, habrá que establecer más condicionantes y llevar un control más estricto sobre estas instalaciones. Lo que no puede ser es que instalen esto en nuestros pueblos y después no haya control sobre ellos, porque se requeriría mucho técnico para controlar. Entonces ellos vienen en un principio vendiéndote las bondades, te empiezan a decir que esto va a generar riqueza, que va a generar empleo, que va a venir, va a aumentar la población, y es todo lo contrario. Es decir, nosotros teníamos 222 habitantes cuando se instaló esta industria en el municipio y ahora tenemos 129, hemos perdido más de un 40% de la población. Luego, no es cierto que fijen población. Luego dicen generan riqueza. Decir que esta planta de biogás está pagando al ayuntamiento 180 euros al año. Estoy convencido de que estaba proyectada con el mejor diseño y la mejor tecnología posible. Pero la explotación, ¿quién controla a los camioneros? ¿Quién controla que la planta realice sus protocolos de limpieza? ¿Quién controla que se gestione con las puertas cerradas? ¿Quién controla que los filtros de depuración de esos gases malolientes se va a cambiar con la periodicidad que se debe cambiar? No lo controla nadie. Al final nos toca a los ciudadanos ser policías en este asunto. Y como le pasa a la alcaldesa, que no para de llamar al Seprona y no le hacen caso. Pues imaginaros a
a Benito y compañía, que como vecino llamemos a Seprona. No nos hacen ni caso. Pero bueno, hasta aquí la presentación. Espero que por lo menos os haya servido. Creo que vamos a abrir un debate. Sí, bueno, sobre el tema este de Balsa de Bes, para que veáis un poquito la opacidad tan terrible que acompaña a estas empresas, Nati llamó al Seprona, hicieron unas analíticas y jamás se las pasaron. Entonces nos pidió ayuda Ecologistas en Acción y tal, y entonces solicitamos las analíticas y tras 2 veces de solicitarlas nos dijeron que esas analíticas no existían. Es decir, habían literalmente desaparecido. Después, sobre el tema de los residuos que llegaban a la planta, estaban los códigos LEED publicados y tal, pero no sabíamos esos residuos de dónde llegaban. Y entonces se pidió información a la consejería de la procedencia, de la cantidad, de la entrada diaria de esos residuos. Tardamos 2 años en conseguir el listado de los residuos. 2 veces nos los denegaron. Cuando recurrimos a transparencia, nos lo dieron. Primero mal, con una fotocopia que no se apreciaba nada. Y luego ya conseguimos la hoja de Excel. Cuando vimos la procedencia de los residuos, nos santiguamos. Habían residuos que procedían, tenemos el listado, que de esto no es ni imaginación ni nada, de 400 kilómetros de distancia. Hicimos el cálculo de la huella de carbono de la entrada de los residuos a esa planta. Realmente asustaba la cantidad de kilómetros de camión para llevar los residuos para producir biogás. Una economía circular, energía verde. 2 años hasta que los conseguimos, y del otro ni se sabe, ¿no? Y respecto también sobre esto del tema de los impuestos, precisamente hoy nos ha llegado en un grupo que hay sobre plantas de biogás lo siguiente procedente de la Calahorra de Granada. La empresa Agrovalorizaciones SL ha interpuesto un recurso de reposición al ayuntamiento para no pagar la prestación patrimonial de carácter público no tributario por uso temporal de suelo rústico, valorado en 837.599 euros. El gerente, David Piñero Grande, aquel que vino a la Calahorra a convencernos de sus bondades, cuánto nos alegramos de no haberle escuchado y abucheado, acaba de empezar a quitarse la máscara. No es una empresa beneficiosa y limpia. Vemos la realidad de sus verdaderas intenciones, ¿no? Es decir, esto es ya para que veáis. Y respecto al tema de Divisen, una empresa que salió en el Levante con el premio de sostenibilidad dado por la consejería, el premio nacional, porque era una empresa modélica, tuvo una manifestación también el otro día porque los olores le resultan insoportables a los vecinos. Esto es para poner un poco a acotar el tema. Bueno, pues nada, con estas 2 intervenciones yo creo que queda bastante claro. No sé si a lo mejor podríamos haber comentado algo más. El problema que puede surgir a partir de esos olores y ese tránsito exagerado de vehículos y demás, y los desperdicios y la suciedad que van a crear en todo su recorrido, la importancia que eso puede tener para el valor económico de las propiedades que cada uno de vosotros tengáis. Es decir, una persona que tenga una vivienda de, vamos a poner un número redondo, que pueda valer 100.000 euros, si está sujeta a esos... ¿No va? Arrímeselo. Que digo, una vivienda tipo que pueda valer, vamos a poner 100.000 euros, ¿no? Y que esté sujeta a esos olores, ya no es que tú te mudes a otro sitio y la vendas, es que ya no te la compran. El que tenga un solar ya no lo vende. El que tenga un chalet lo abandona. ¿Está claro? Por lo tanto, este es un tema muy serio, sobre el que hay que tener una gran conciencia por lo que pueda suponer. Y no solamente eso, si el tema este de las olores y demás
y las contaminaciones no se controlan, puede dar lugar a que las empresas que están situadas en el entorno huyan, huyan porque no lo pueden soportar, ¿no? Y yo sobre esto tengo una experiencia personal, porque resulta que en Alicante tenemos el centro de formación del colegio de aparejadores, lo tenemos en un polígono industrial, y curiosamente o lamentablemente el vecino colindante es un matadero de aves. No os podéis imaginar las olores que se producen cuando salen todos los residuos de la zona de producción, digamos, y se almacenan en una tolva, en los patios. Te pueden morir. La gente cogía bajas por depresión, tratamiento psiquiátrico, no podían dormir, no podían comer, le daba asco la comida, ¿vale? Es insoportable. Y esto, estamos hablando solamente de uno de los residuos que se van a meter en la planta de Caudete. No hablo ya de todo lo demás, ¿de acuerdo? Con lo cual, en fin, simplemente para haceros una pequeña idea de todo esto. Hoy nos acompaña aquí otro compañero de otra población, de Aielo de Malferit, que iban a montar una planta de biogás en el polígono industrial. No sé si Quique podría venir un segundico y contar un poco la experiencia vuestra. Han conseguido, los empresarios y el pueblo, todos unidos, han conseguido paralizar y que el ayuntamiento revoque el inicio de expediente de licencia de apertura. Porque es lo que estaba comentando Manolo. Una empresa de este tipo, dentro del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, debe de darle equipo de protección a todos sus trabajadores. Pero es que para y compare, habrá otra empresa que se dedicará a construcción metálica, que su empresario tiene la obligación de darle los EPIs para construcciones metálicas, no para las olores del vecino. Por lo tanto, estará sufriendo una serie de perjuicios de modo directo y colindante de una industria que no tiene por qué soportar esos perjuicios. Y aquí os presento a Quique y Guillén. Ya digo que bueno, pues han conseguido en Aielo de Malferit parar la planta. Sí. Buenas tardes. Yo soy don teniente, pero tenemos un centro operativo en Aielo de Malferit, y desde finales de enero pues, tuvimos un mal sueño cuando se nos anunció que venía una planta de biogás. Al final hemos conseguido que archiva directamente el expediente, con lo cual no se va a hacer. Y en fin, aquí hay muchos temas que todavía, que los compañeros lo han explicado muy bien. Efectivamente todo es cierto, pero todavía se emiten muchas cosas porque no da tiempo. Es decir, porque por ejemplo, mi pregunta es, el proyecto este que tiene aquí Caudete hablaba de los recursos hídricos, es decir, ¿de dónde piensa sacar el agua? Eso porque yo ya no entro a valorar si los datos, porque yo ya sé demasiado, pero bueno, no es el momento para yo aquí exponer nada de los datos que ponen, si son o no son. Es decir, otro tema que se omite es, por ejemplo, si se ha hecho un estudio de salud. Es decir, este tipo de plantas emiten CO2 junto con metales que van volando por el aire. Efectivamente, la Rosa de los Vientos dice que va a venir aquí. ¿Qué va a ocurrir a nivel sanitario cuando la gente mayor, con problemas de asma, con problemas de COVID persistente, van a inhalar todo ese tipo de metales en suspensión, de un aumento de CO2 muy importante, etcétera, etcétera, etcétera? Otra cosa que yo vengo a decir es, bueno, pues al final habrá que valorar, porque lo que no entendemos nadie es, ¿no estamos de acuerdo con el tema de las plantas de biogás? No, por supuesto que estamos de acuerdo que esto hace falta. Lo que no existe es una regulación expresa y clara de dónde hay que situar ese tipo de plantas. Es decir, porque si generan un rechazo, pues efectivamente al final eso no compensa. Es decir, hay que estudiar un modelo de planta donde se genere lo que se quiere generar, pero que no moleste a la sociedad. Es decir, todos bien sabemos, que lo acabo de escuchar en el vídeo, es de que si por ejemplo en el caso de Aielo de Malferit, 27 kilómetros cuadrados, meten una planta de biogás con 3 digestores para procesar 180.000 toneladas anuales con 4.500 habitantes, si eso al final hubiese llegado un momento de que va adelante, Aielo pues quizá
se hubiese transformado de 4.500 habitantes a 2.000, 3.000 o 1.000. Luego nos preguntamos qué ocurre con la España vaciada. Y bueno, yo con esto poco tengo que aportar porque los compañeros ya lo han hecho perfectamente y ustedes ya mismos valoren. Es decir, si ustedes dan este paso, tendrán un problema para 30 años y tendrán el inicio, como muy bien Virgilio ha explicado, de que primero va una planta y luego pues irán pues, otro tipo de empresas que al final todas van coordinadas entre sí. Nada más que añadir. Buenas tardes. Que la pregunta va para ti. Sí. Quique, la pregunta va a ir para ti. ¿Qué apoyos habéis necesitado de políticos, qué apoyos habéis tenido para poder echar para atrás? Bueno, yo lo que os puedo decir es de que apoyos son actos reglados lo que tenemos aquí, que por ejemplo cuando piden una licencia medioambiental, el ayuntamiento o la da o no la da, es un acto reglado que no se puede oponer, ni a trochemoche puede decir que no la da porque no la pudo dar. O sea, es decir, aquí lo que en Ayelo hubo una coordinación muy importante y una alineación de todos los partidos políticos, en los cuales todos se posicionaron en que no se quería la planta de biogás. Con una charla que hicimos, de la cual fue invitado también Virgilio, surgió la idea de hacer una consulta popular donde el mismo pueblo se manifestase si lo quiere o no lo quiere. Claro, ¿qué ocurrió? Con el 99,90% de la población de Ayelo de Malferit con un mensaje claro de no a la planta de biogás, pues ningún político puede dejar de luchar porque se ponga la planta de biogás. En cada sitio conocemos, porque como muy bien dice Tony, Virgilio, pertenecemos a plataformas, escuchamos, vemos que cada uno desde cada sitio, desde cada punto de España pone una cosa, y conseguir que todo se alinee, pues hombre, pues es complicado. Es complicado porque lo que uno ve negocio, el otro ve perjudicial y otro ve ventajas. Por los motivos que sean, que yo no entro a valorar, pero en Ayelo lo que sí que hicimos, lo que sí que se consiguió es de una alineación total por parte de todos los políticos de que no se quería la planta de biogás. Quizá a lo mejor hay una pequeña diferencia entre el caso de Ayelo y el de Caudete. En el caso de Ayelo, pues como habéis visto, o como ha comentado el compañero, pues todos los empresarios estuvieron de acuerdo en que no se pusiera aquella planta en esa localidad. Sin embargo, aquí yo personalmente me temo que hay algunas empresas que sí pueden estar muy interesadas en que se ponga la planta, ¿no? Concretamente, pues alguien piensa en alguna que pueda utilizar gas en grandes cantidades. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero parece que la cosa puede ser evidente, ¿no? En fin, bueno, pues eso lo dejo a criterio de cada uno. Bien, pues dicho esto, vamos a abrir un debate. Y entonces, bueno, pues para cualquier duda que vayáis teniendo, pues que la podamos solventar.